es peligroso. Ahora, yo tengo una visión muy pesimista de Chile actualmente y naturalmente muy pesimista del mundo en su conjunto, porque ocurren cosas que no habían ocurrido históricamente nunca antes, y por cierto tampoco en la prehistoria. Por primera vez en el globo terrestre hay el predominio en todas partes de una sola ideología, que es este neoliberalismo capitalista de mercado desregulado. La ideología no se escapa a nadie, por muy crítico que sea respecto de ella, porque estamos viviendo en una sociedad que se maneja bajo esta ideología. Ahora, esta ideología valora, diría casi con el ánimo de que sea un valor único, pero es en todo caso el máximo, valora el lucro al extremo. El lucro, se podrían usar otras palabras, pero yo prefiero esa que es suficientemente antigua, y se valora el lucro y lo que yo llamo, eso se me ocurrió a mí, lo que yo llamo la sombra del lucro, que es el éxito. Bueno, lucro con éxito es un valor supremo que opera en Chile en los últimos 35 años y respecto del cual funciona todas las categorías y actividades del país. No solo, por cierto, la economía y las finanzas y el comercio, sino que también lo político, mucho de lo social, por no decir todo en realidad, si uno piensa en consideraciones que se tienen respecto del trabajo, de la clase trabajadora, obrera, y también lo cultural, lo llamado cultural. La ideología en realidad es totalitaria, con los signos aplicados a lo totalitario desde hace 60 años. El cobre, esa desnacionalización relativa a los minerales de cobre, que es la principal riqueza del país, esa desnacionalización es lo más grave que pasa en materia económica, financiera, social y política en Chile, y también cultural. Hemos estado gobernados por personas, y hablo tanto de la concertación como de lo que era oposición antes, que en realidad han renunciado a la República de Chile. Personas que son los gobernantes que ha hablado, pero también la oposición, o sea, todo lo que llaman clase, que no es clase política. Personas que consideran que Chile por sí mismo no es viable, que Chile no puede pretender ser independiente y soberano realmente, contra lo que ha sido tradición en Chile, te diría, más que en otras partes de América, desde la conquista. Mire, yo creo que hay cosas únicas que ocurren con este gobierno que no habían ocurrido históricamente en Chile nunca y que son graves. Hacen comparaciones con el gobierno de Jorge Alessandri. No, esto es otra cosa. Por primera vez es un gobierno presidido por una persona muy rica, que está entre los 400 y tantos más ricos del mundo. En el último mes pasó de estar señalado como rico de 1.200 millones de dólares por la revista Forbes a estar por la misma revista Forbes ahora en 2.200 millones. O sea, duplicó en un año. Bueno, no solo eso, sino que cada uno de los ministros y también sus secretarios en muchos casos son ricos, y prácticamente todos ellos, las excepciones son mínimas, son empresarios. Esto no ocurrió ni siquiera en los gabinetes ministeriales del periodo de Pinochet. No eran todos empresarios, ni eran todos ricos. De modo que esto tiene el carácter de una oligarquía, esta oligarquía que existe en Chile por lo demás, como existe en los demás lugares donde se aplica plenamente el neoliberalismo capitalista de mercado. Se producen oligarquías. Mire, yo no creo que el gobierno de este individuo Piñera pueda enfrentarse a los resultados negativos del terremoto en los plazos en que señalan. No lo van a hacer. Yo creo que va a caer por hablar mucho, en otro sentido. Por la boca va a morir TP, Piñera.
repulsivo, y creo que no se dan cuenta que es repulsivo suficientemente, de no haberse desprendido de sus bienes en grandes compañías, de muchos centenares de miles de millones. En fin, es también morir por la boca, porque hizo una promesa que no cumple y va a seguir así. Mire, yo creo que este hombre es un sinvergüenza en realidad, ¿no? Opinión muy antigua, pero en el siglo XIX fue por algunos autores escrita muy bien. No puede realizarse, fundar una fortuna considerable como es esta, de 2.200 millones de dólares, en 20 o 25 o 30 años, sin cometer no solo muchas faltas a la moral, sino que también algún u otro crimen. No es posible que se forme una fortuna sin heredar nada. Estos no heredaron nada, porque Pepe no tenía nada, vivía nada más que el sueldo de las distintas actividades. Hizo una fortuna de esa manera, incluso en los primeros años no estaba en Chile, estaba todavía estudiando en Estados Unidos, de modo que llegó ya instalada la dictadura. Si en el último mes ha juntado, claro que es una manera un poco sensacionalista de decirlo, porque en un mes duplica, bueno, pero en fin, una fortuna de esa especie no ha podido realizar. Ahora se sabe de una precisa sinvergüenzura, que es la que hizo con Ricardo Claro respecto de las tarjetas, ¿no? Lo que yo considero que es el flanco más débil antes que haya realizado acto de gobierno negativo que tiene Pinochet es Piñera, de nuevo, dice que no es un simple dato que tiene Piñera y lo suyo, y que es el problema que se declara. En el caso de Piñera yo no lo escribí esto que les voy a decir, pero lo tomo en cuenta. Yo oía uno de los discursos de Piñera, el que dijo desde la moneda, el primer discurso desde la moneda del balcón, donde contabilicé, a partir de una frase, empecé a contabilizar las veces que nombraba la palabra Dios. Conté 5 veces, pero sé que la había dicho ya antes. Y otras declaraciones de esa especie. Primera observación. Nombra de esa manera, no solo ahí, sino que en otros episodios en que ha hablado también, de una manera en que ningún presidente de Chile yo he oído jamás, ni leído tampoco, que hubiera nombrado a Dios, recurrido a Dios constantemente. Francamente, no conozco. Segundo, esto sí que es muy habitual en los presidentes republicanos, sobre todo en Estados Unidos, el recurso a la palabra Dios. Tercera observación, habla de Dios no en ninguna mención, ni indirecta, siquiera, ni a Jesucristo, a la Virgen, a los otros santos, nada más que Dios. Toma una posición que no es católica cristiana, sino que es calvinista. Y se sabe, por lo menos desde el libro de Weber, porque es un libro entero, sobre el nacimiento del capitalismo y el protestantismo, bueno, es calvinista. Enseguida, hubo una entrevista muy bien hecha, como las que hace esa mujer, Raquel Correa, en la cual ella le pregunta, ¿y qué va a hacer usted después del año 2014? Entonces Piñera saca una lista, muy infantil por otro lado, una lista de las cosas que quiere hacer, en fin, incluso dice mis sueños infantiles y cosas así, y son infantilistas en realidad, quiere crear un nuevo hogar de Cristo para el año 2010, bueno, y cosas de ese especie. Leceras en realidad, infantilismo. Y al final dice pero que él le pide a Dios que le dé las fuerzas y energía y que no le quite los recursos. Mire, psicológicamente, yo creo que este hombre, su creencia en Dios es como si fuera Dios un seguro eterno para que no perdiera su fortuna, al contrario, que la fuera aumentando. Porque prácticamente le pediría a Dios que no me quite los recursos, si los recursos en Chile son recursos en plata, por él. Además ha hablado de que no me quiero conservar la energía y la fuerza. Los recursos, está hablando de recursos monetarios, económicos, está hablando de plata.